El viento patagónico golpeaba los cristales de la pequeña escuela primaria, mientras Delfina Iragorri corregía los últimos cuadernos del día. Sus ojos verde grisáceos se movían mecánicamente sobre las páginas llenas de letras torcidas y números mal formados, pero su mente vagaba por otros lugares. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo el aula de tonos dorados que contrastaban con el frío que se colaba por las rendijas. San Martín de los Andes se había convertido en su refugio 7 años atrás. Había llegado con el corazón destrozado, llevando en su vientre a una niña que cambiaría su vida para siempre. Ahora, a los 34 años, había construido una existencia tranquila y predecible. Sus días transcurrían entre las clases, los deberes de Liora y las largas caminatas por los senderos que bordeaban el lago. «Señorita Delfina, ¿ya podemos irnos?». La voz de Matías, uno de sus alumnos más inquietos, la sacó de sus pensamientos. «Claro, pequeño. Recojan sus cosas y salgan en orden», respondió con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Los niños se despidieron con sus usuales abrazos y gritos de «¡Hasta mañana!», llenando el aula de esa energía caótica que solo ellos podían generar. Cuando el último se marchó, Delfina se quedó sola con el eco de sus propios pasos sobre el suelo de madera. Se acercó al espejo del pequeño lavabo y se observó. Su cabello castaño claro ondulado enmarcaba un rostro que mostraba las marcas de los años, pero conservaba una belleza serena. Las sardas que salpicaban sus mejillas le daban un aire juvenil que contrastaba con la intensidad melancólica de su mirada. Se ajustó el cardigan de lana que había tejido durante las noches de invierno y respiró profundamente, sintiendo el delicado aroma de flor de cerezo que había heredado de su madre. El teléfono de la escuela sonó con insistencia. Delfina lo miró extrañada. Era inusual recibir llamadas a esa hora. «Sí, Delfina, soy Julia. Necesito que vengas al centro cultural inmediatamente». La voz de su mejor amiga sonaba tensa, casi urgente. Julia Moreno era enfermera en el hospital local y rara vez se alteraba por algo. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?». «Solo ven. Hay algo que necesitas ver». El tono de Julia no admitía preguntas. Delfina recogió sus cosas apresuradamente y salió hacia el centro del pueblo. Las calles estaban más animadas de lo usual para un miércoles por la tarde. Había camionetas con equipos de televisión, periodistas con cámaras y un grupo considerable de personas congregadas frente al centro cultural. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró mientras se abría paso entre la multitud. Julia la esperaba en la entrada, con su cabello ondulado recogido en una cola y su característico sarcasmo reemplazado por una expresión de preocupación genuina. «Delfina, hay alguien aquí que creo que necesitas ver». «¿De qué hablas?». «Ramiro Luarte. Está aquí. Ha vuelto». El nombre cayó sobre ella como una avalancha. Delfina sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Ramiro, el hombre que había desaparecido de su vida sin explicaciones, dejándola embarazada y rota. El padre de Liora, que nunca supo de su existencia. ¿Estás segura? Completamente. Está dando una conferencia de prensa sobre la renovación del centro cultural. Aparentemente, su empresa va a patrocinar varios proyectos en la región. Delfina cerró los ojos y enroscó un mechón de cabello entre sus dedos, un gesto que no había hecho en años. El nerviosismo la invadía como una marea. «¿Dónde está Liora?». «En casa, con la señora Pérez». «Está bien». «Tengo que irme, Julia. No puedo estar aquí». «Delfina, espera». Pero ya era demasiado tarde. Una conmoción en el interior del centro cultural indicaba que la conferencia había terminado. Las puertas se abrieron y un grupo de empresarios y periodistas comenzó a salir. Entre ellos, inconfundible y devastadoramente familiar, apareció Ramiro Luarte. Tenía 38 años ahora, pero conservaba esa presencia que siempre la había cautivado. Alto, de piel bronceada por el sol patagónico, con esos ojos oscuros e intensos que parecían atravesar el alma. Su cabello negro estaba perfectamente peinado y vestía un traje de lana gris que le daba un aire de autoridad natural. Por un momento,
Sus miradas se cruzaron a través de la multitud. El tiempo se detuvo. Delfina vio cómo los ojos de Ramiro se abrían con incredulidad, cómo su expresión cambiaba de la confianza profesional a algo mucho más vulnerable. Él se quedó paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Delfina, murmuró su nombre, pero ella ya había comenzado a alejarse. Delfina, espera. Su voz resonó por toda la plaza, pero ella no se detuvo. Corrió hacia su casa con el corazón latiendo tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. Las lágrimas que había mantenido enterradas durante 7 años amenazaban con brotar, pero se las tragó con fiereza. Cuando llegó a su pequeña casa de madera, Liora la esperaba en el jardín, jugando con sus acuarelas. Su hija de 7 años levantó la mirada con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Tenía el cabello negro y liso con flequillo, y unos ojos castaño claro que veían todo con la intensidad de quien está descubriendo el mundo. «Mami, mira lo que pinté». Delfina se acercó y contempló el dibujo. Era un paisaje del lago, con montañas y un cielo lleno de colores. Pero lo que más la impactó fue la figura de un hombre alto, junto a una mujer y una niña, tomados de la mano. «¿Quiénes son ellos, mi amor?» «Somos nosotras, mami. Y él es, no sé, alguien que falta». Delfina abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a tambalearse. El perfume de flor de cerezo se mezcló con el aroma de las acuarelas y la brisa del lago, creando un momento que se grabaría en 1930 su memoria para siempre. Esa noche, mientras Liora dormía abrazada a su collar de corazón de madera, Delfina se quedó despierta mirando por la ventana. Sabía que Ramiro habría preguntado por ella, que buscaría respuestas. Y por primera vez en 7 años, no estaba segura de estar preparada para lo que vendría. El silencio de la noche patagónica la envolvió. Pero ya no era el mismo silencio protector que había cultivado durante años. Ahora era el silencio, antes de la tormenta, cargado de preguntas sin respuesta y de un pasado que finalmente había venido a reclamarla. La mañana llegó con el sonido familiar de la lluvia golpeando el tejado de chapa. Delfina había dormido apenas unas horas, fragmentadas, por pesadillas donde el pasado y el presente se entremezclaban en una danza confusa. Se levantó antes del amanecer y preparó café, necesitando la rutina para mantener sus manos ocupadas y su mente enfocada. Liora apareció en la cocina descalza, con su pijama de corazones rosados y el cabello revuelto. Se frotó los ojos con los puños y bostezó como solo pueden hacerlo los niños. «Buenos días, mi cielo», murmuró Delfina sirviéndole un vaso de leche tibia con miel. «Mami, ¿por qué tienes ojeras?» La honestidad brutal de su hija siempre la desarmaba. Delfina se miró en el reflejo de la ventana de la cocina y, efectivamente, las marcas del insomnio eran evidentes. «No dormí muy bien, nada más». «¿Tuviste pesadillas?» «Cuando yo tengo pesadillas, tú me cantas». Delfina sonrió a pesar de la tensión que sentía en los hombros. Se acercó a Liora y le acarició el cabello negro y sedoso. «¿Qué tal si hoy desayunamos empanadas de la panadería? Podemos pasar antes de que vayas a la escuela». Los ojos de Liora se iluminaron. Las empanadas de carne de la panadería de 1900 Don Roberto eran su debilidad, y Delfina sabía que necesitaba algo especial para compensar su estado emocional. 40 minutos después, caminaban por las calles empedradas hacia la escuela. La lluvia había cesado, pero el aire conservaba esa frescura húmeda que caracterizaba los amaneceres patagónicos. Liora saltaba sobre los charcos con la despreocupación propia de su edad, mientras Delfina intentaba mantener la compostura. «Señorita, Delfina». La voz profunda y familiar la hizo detenerse en seco. Se giró lentamente y allí estaba Ramiro, de pie junto a una camioneta negra, vestido con un suéter de lana color carbón y jeans oscuros. Su presencia era tan imponente como la recordaba, pero había algo diferente en su postura, algo menos seguro. «Ramiro». Su nombre salió de los labios de Delfina como un susurro. Liora, curiosa, se acercó más a su madre y observó al extraño con interés. «¿Podemos hablar?» «Estoy llevando a mi hija a la escuela». «Lo sé. Yo te esperé aquí porque
Sabía que pasarías por este camino. La implicación de que había estado observando sus rutinas la molestó profundamente. Delfina sintió que se erizaba como un animal en defensa. No tienes derecho a... Mami, ¿quién es él? La voz de Liora interrumpió la tensión creciente. Delfina miró a su hija y luego a Ramiro. Los ojos oscuros de él se clavaron en el rostro de la niña con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Pudo ver el momento exacto en que él comenzó a hacer cálculos mentales, cuando sus ojos se abrieron ligeramente con comprensión. Es un conocido de hace tiempo, mi amor. ¿De cuándo eras joven? Algo así. Ramiro se acercó un paso, pero Delfina instintivamente puso una mano protectora sobre el hombro de Liora. «Hola», le dijo él a la niña con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Ramiro. Yo soy Liora. Tengo 7 años y mi cumpleaños es en agosto». Delfina vio cómo Ramiro hacía cuentas mentalmente otra vez. Agosto. 7 años. Todo encajaba perfectamente, y ella pudo ver el momento exacto en que él llegó a la conclusión inevitable. «Delfina, por favor, necesitamos hablar». «Ahora no. ¿Cuándo entonces?» La desesperación en su voz era palpable, pero Delfina había pasado 7 años construyendo murallas alrededor de su corazón. No pensaba derribarlas en una conversación casual en la calle. «No lo sé». «Mami, se me hace tarde para clase», intervino Liora, ajena a la tensión que cruzaba el aire entre los adultos. «Tienes razón, mi amor. Vamos». Tomó la mano de su hija y comenzó a caminar, pero la voz de Ramiro la detuvo una vez más. «Delfina, he estado 7 años arrepintiéndome de cómo terminaron las cosas entre nosotros». Ella no se giró, pero sus hombros se tensaron. 7 años es mucho tiempo, Ramiro. «Demasiado». «Lo sé, pero estoy aquí ahora». «¿Y eso qué cambia?» El silencio que siguió fue elocuente. Delfina siguió caminando, sintiendo la mirada de él clavada en su espalda hasta que desaparecieron por la esquina. En la escuela, mientras ayudaba a Liora a acomodar sus útiles, su hija le preguntó: «Mami, ¿por qué ese señor te miraba como si hubiera perdido algo muy importante?» Delfina se quedó sin palabras. La percepción de su hija era aterradoramente precisa. «No lo sé, mi cielo». A mí me pareció triste, como cuando perdí mi muñeca favorita en el lago. Después de dejar a Liora en clase, Delfina caminó hacia la escuela donde trabajaba con el corazón acelerado. Sabía que este era solo el comienzo. Ramiro no se rendiría fácilmente, nunca lo había hecho, y por primera vez en años no estaba segura de querer que lo hiciera. El viento patagónico llevó consigo el eco de preguntas sin respuesta y la certeza de que su vida cuidadosamente ordenada estaba a punto de cambiar para siempre. Julia encontró a Delfina sentada en el aula vacía durante el recreo, mirando fijamente por la ventana hacia las montañas. Sus cuadernos permanecían sin corregir sobre el escritorio, algo completamente inusual en ella. «¿Vas a contarme qué pasó esta mañana o tengo que adivinarlo?» Julia se sentó en una de las sillas pequeñas, sus rodillas casi tocando su barbilla. La conoció. «¿Ramiro conoció a Liora?» Delfina asintió sin apartar la mirada de la ventana. Julia maldijo en voz baja, algo que rara vez hacía. «¿Cómo reaccionó?» Hizo cálculos. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta. Delfina finalmente se giró hacia su amiga. «Julia, ¿qué voy a hacer?» «Bueno, para empezar podrías dejar de huir de él». «No estoy huyendo». «Delfina, llevas 7 años corriendo. Primero de Buenos Aires hasta acá y ahora de él». La verdad en las palabras de Julia dolía más que cualquier reproche. Delfina se levantó y comenzó a caminar por el aula, enroscando un mechón de cabello entre sus dedos. «Él me abandonó, Julia. Desapareció sin explicaciones cuando más lo necesitaba. ¿Y nunca te preguntaste por qué?» «Durante los primeros 2 años, sí. Después me cansé de imaginar razones». Julia se acercó a su amiga y le puso una mano en el hombro. «Tal vez es hora de que escuches las razones reales». Antes de que Delfina pudiera responder, alguien golpeó la puerta del aula. Ambas se giraron para ver a la directora, la señora Morales, con una expresión incómoda. «Delfina, hay alguien que quiere verte. Dice que es urgente».
¿Quién es? Ramiro Luarte. Está en mi oficina. Delfina sintió que se le secaba la boca. Julia le apretó la mano en señal de apoyo. «Puedes decirle que estoy ocupada. Ya se lo dije, insiste en que es sobre un asunto familiar importante». La palabra familiar resonó en el aire como una campana. Delfina intercambió una mirada con Julia, quien asintió levemente. «Está bien. Iré». La oficina de la directora se sintió más pequeña de lo usual con la presencia de Ramiro. Él se había quitado el suéter y ahora vestía una camisa blanca que contrastaba con su piel bronceada. Cuando Delfina entró, él se levantó inmediatamente, pero mantuvo la distancia. «Gracias por venir. La señora Morales dijo que era urgente». «Lo es». Ramiro se frotó la nuca, un gesto que ella recordaba perfectamente. «Delfina, esa niña, Lioras, es mi hija, ¿verdad?». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Delfina podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. «¿Por qué crees eso?». «Porque la vi. Porque hice cuentas. Porque…». Su voz se quebró ligeramente. «Porque tiene mis ojos cuando sonríe». Delfina cerró los ojos y respiró profundamente. 7 años de secretos estaban a punto de colapsar. Sí. La confesión salió apenas como un susurro, pero el impacto fue demoledor. Ramiro se tambaleó y tuvo que apoyarse en la silla. «Dios mío, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Cuándo? ¿Antes o después de que desaparecieras sin dejar rastro?». «Delfina, yo…». «No». Su voz se endureció. «No tienes derecho a hacerme sentir culpable por esto. Intenté contactarte. Fui a tu oficina, llamé a tu teléfono. Hasta le pregunté a tu secretaria. Todos me dijeron que no querías saber nada de mí». «¿Qué?». Ramiro la miró con incredulidad genuina. «Eso es imposible. Yo nunca». «¿Cuándo fue eso?». «Hace 8 años, 2 meses después de que te fueras». «Delfina, yo nunca recibí ninguna llamada tuya. Nunca me dijeron que habías ido a buscarme». La confusión en su rostro parecía real, pero Delfina había aprendido a desconfiar de las apariencias. «Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué desapareciste así de la noche a la mañana?». Ramiro cerró los ojos y apoyó las manos sobre el escritorio de la directora. «Porque mi padre amenazó con destruir a tu familia si no lo hacía». Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma. Delfina sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Qué?». «Mi padre descubrió lo nuestro. Dijo que una maestra de pueblo no era apropiada para el heredero de los Luarte. Amenazó con hacer que despidieran a tu padre del banco, con arruinar la reputación de tu familia». Ramiro levantó la mirada y ella pudo ver años de dolor acumulado. «Pensé que te estaba protegiendo». Delfina se sentó pesadamente en la silla, sintiendo que sus piernas no la sostenían. «¿Y ahora? ¿Qué cambió?». «Mi padre murió hace 2 años. Y yo. Yo he pasado todo este tiempo arrepintiéndome de la decisión más cobarde de mi vida». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez estaba cargado de revelaciones y posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa tarde, Delfina recogió a Liora de la escuela en silencio. Su hija, siempre perceptiva, notó inmediatamente el cambio en el estado de ánimo de su madre. «Mami, ¿estás enojada conmigo?». «No, mi amor, para nada». Delfina se agachó hasta quedar a la altura de los ojos castaño claro de su hija. «¿Te parece si hoy hacemos algo especial? Podríamos ir al lago y buscar piedras bonitas». «Sí». Liora saltó de emoción, pero luego frunció el ceño. «¿Pero no tengo que hacer los deberes?». «Los deberes pueden esperar un día». Caminaron hacia el lago Lácar tomadas de la mano. El aire fresco de la tarde las recibió con el aroma a tierra húmeda y pinos. Liora corrió hacia la orilla y comenzó a buscar piedras, mientras Delfina se sentó en un tronco caído, observándola con una mezcla de amor y preocupación. «Mira, mami, esta parece un corazón». Liora le mostró una piedra gris con vetas blancas que efectivamente tenía forma de corazón. La pequeña la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su chamarra. «Es perfecta, mi cielo». «¿Sabes qué? El señor de esta mañana tenía ojos tristes como los tuyos». Delfina sintió un vuelco en el estómago.
La capacidad de observación de su hija la sorprendía constantemente. ¿Tú crees? Sí. Como cuando tú miras mis dibujos de familias completas. Liora se acercó y se sentó junto a su madre. ¿Él era importante para ti cuando eras joven? Delfina dudó. Siempre había sido honesta con Liora, pero dentro de los límites apropiados para su edad. Sí, era muy importante. Como importante, como cuando las princesas se enamoran en los cuentos. Algo así. ¿Y qué pasó? ¿Se pelearon? A veces las cosas se complican entre los adultos, mi amor. No siempre es por peleas. Liora asintió solemnemente, como si entendiera más de lo que su edad sugería. Mami, ¿puedo preguntarte algo sobre mi papá? El corazón de Delfina se detuvo. Era la primera vez en meses que Liora mencionaba a su padre. Claro, mi cielo. Él sabe que existo. La pregunta formulada con la inocencia brutal de los niños casi la desarma completamente. Delfina abrazó a su hija con fuerza. Ahora sí lo sabe. ¿Ahora? Los ojos de Liora se abrieron con sorpresa. ¿Eso significa que va a venir a conocerme? No lo sé, mi amor, es complicado. Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas cuando no saben cómo explicarlas. Delfina rió a pesar de la tensión. Su hija tenía razón. Eres muy sabia para tener 7 años. Es porque me enseñas bien. Regresaron a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Al doblar la esquina de su calle, Delfina vio una figura familiar sentada en los escalones de su casa. Ramiro se levantó inmediatamente al verlas llegar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Delfina instintivamente poniendo una mano protectora sobre el hombro de Liora. Esperándote. Necesitamos terminar nuestra conversación. No delante de ella. Tienes razón. Ramiro miró a Liora con una expresión que mezclaba curiosidad y ternura. Hola, Liora. Hola, señor Ramiro. La niña lo observó con detenimiento. ¿Usted vino a hablar con mi mami sobre cosas de adultos? Sí, algo así. ¿Puedo preguntarle algo? Ramiro miró a Delfina, quien asintió levemente. Claro. ¿Usted hace feliz a mi mami? La pregunta golpeó a ambos adultos como un rayo. Ramiro se agachó hasta quedar a la altura de Liora. En el pasado creo que no supe cómo hacerlo, pero me gustaría intentarlo ahora. ¿Y eso la va a hacer sonreír de verdad otra vez? ¿No solo cuando cree que no la estoy mirando? Delfina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Había sido tan transparente. Eso espero, respondió Ramiro con sinceridad. Está bien, pero si la hace llorar, yo sé dónde encontrar piedras muy grandes para tirárselas. A pesar de la tensión, Ramiro sonrió genuinamente por primera vez desde su llegada. Me parece justo. Delfina abrió la puerta de la casa y se giró hacia Ramiro. Liora, ve a lavarte las manos y prepara tu mochila para mañana. Nosotros vamos a hablar en el jardín. ¿Puedo escuchar un poquito? No. ¿Solo las partes que no sean aburridas? Liora, está bien, está bien. La niña entró a la casa, pero Delfina estaba segura de que intentaría escuchar desde la ventana. Conocía a su hija. Tienes una hija increíble, dijo Ramiro suavemente. Lo sé, y he hecho un buen trabajo criándola sola. No lo dudo, pero Delfina. Su voz se volvió más intensa. Ya no tienes que hacerlo sola. El jardín trasero de la casa se sintió más pequeño con la presencia de Ramiro. Delfina se cruzó de brazos, manteniendo una distancia prudente, mientras él caminaba nerviosamente entre las plantas que ella había cultivado con tanto cuidado. 7 años, Ramiro. ¿Sabes lo que significa criar sola a una niña durante 7 años? No, pero quiero aprender. No es algo que se aprende de la noche a la mañana. Su voz tenía un filo que él no recordaba. Son noches sin dormir cuando tiene fiebre. Son preguntas sobre por qué otros niños tienen papá y ella no. Son ahorrar cada peso para comprarle los útiles escolares. Ramiro se detuvo y la miró directamente. Tienes razón. No sé nada de eso, pero sé lo que es pasar 7 años despertándome cada mañana, arrepintiéndome de haberte dejado ir. ¿Y eso qué cambia? Nada. No cambia nada de lo que ya pasó. Se frotó la nuca nuevamente. Pero tal vez podamos cambiar lo que pase de ahora en adelante. Delfina sintió que su resolución vacilaba. Había algo en la voz de él,
una vulnerabilidad que no había escuchado antes. ¿Qué quieres exactamente? Conocer a mi hija, conocerte otra vez, ser parte de sus vidas si me lo permites. ¿Y tu empresa? ¿Tus compromisos en Buenos Aires? He estado manejando todo desde acá. Mis socios pueden encargarse de las operaciones diarias. Ramiro se acercó un paso. Delfina, me establecí en San Martín por tiempo indefinido. La revelación la tomó por sorpresa. Julia tenía razón. 7 años corriendo, y ahora él había venido a quedarse. ¿Y si decido que no quiero que formes parte de nuestras vidas? El dolor que cruzó por el rostro de Ramiro fue genuino y profundo. Entonces respetaré tu decisión. Pero antes, déjame intentar enmendar, aunque sea una parte del daño que causé. Desde la ventana de la cocina, Delfina pudo ver la silueta de Liora intentando espiar disimuladamente. A pesar de todo, sonrió levemente. Tu hija heredó tu curiosidad, observó Ramiro, siguiendo su mirada. Y tu terquedad. Un silencio cómodo se instaló entre ellos por primera vez desde su reencuentro. El viento nocturno traía el aroma de los pinos y el sonido distante del lago. Delfina, hay algo más que necesitas saber. El tono serio de su voz la alertó inmediatamente. ¿Qué? Investigué qué pasó con tus llamadas, con tus visitas a mi oficina. ¿Y? Mi secretaria de entonces, Beatriz Vega, siguió instrucciones específicas de mi padre. Bloqueó todas tus comunicaciones sin que yo lo supiera. Delfina sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque confirmaba que él no la había rechazado deliberadamente, rabia por los años perdidos. ¿Dónde está ella ahora? Despedida desde hace 5 años, cuando me enteré de otras cosas que había ocultado por órdenes de mi padre. ¿Qué otras cosas? Ramiro dudó, pero luego habló con determinación. Cartas. Escribiste cartas. Delfina. Mi padre las interceptó y me las ocultó hasta que murió. El mundo se tambaleó alrededor de ella. Las cartas las había escrito durante el primer año después de que él se fuera, derramando en ellas todo su dolor, su confusión, su amor. ¿Las leíste? Cada una, varias veces. Y entendí que no fui el único que sufrió cuando nos separamos. Delfina cerró los ojos sintiendo que las emociones que había mantenido enterradas durante años amenazaban con desbordarse. No puedo hacer esto ahora, Ramiro. Lo entiendo. No entiendes. Su voz se quebró ligeramente. No puedo permitirme volver a confiar en ti y que luego desaparezcas otra vez. Liora no se lo merece. Yo no me lo merezco. La honestidad brutal de su respuesta la desarmaró completamente. Ramiro, dame una oportunidad. Solo una. Para demostrar que esta vez es diferente. Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió y apareció Liora en pijama. «Mami, ¿puedo tomar agua?» «Claro, mi amor». La niña se acercó a ellos con esa naturalidad que solo tienen los niños. «¿Ya terminaron de hablar de cosas de adultos?» «Casi», respondió Delfina. «Señor, Ramiro, ¿usted va a quedarse para cenar?» «Mami hace la mejor pasta con salsa rosa del mundo». Delfina y Ramiro se miraron. En los ojos de su hija había una esperanza tan pura que era imposible ignorarla. «Si tu mamá está de acuerdo», dijo él suavemente. Todas las miradas se dirigieron a Delfina. Sintió el peso de una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «Una cena», dijo finalmente. «Solo una cena». La sonrisa que iluminó el rostro de Liora valió todos los miedos del mundo. La cocina se transformó en un espacio diferente con la presencia de Ramiro. Delfina se movía con una tensión contenida mientras preparaba la pasta, consciente de cada uno de sus movimientos bajo la mirada atenta de él. Liora, ajena a la electricidad en el aire, parloteaba sin parar mientras ponía la mesa. ¿Sabía que mi mami es la mejor cocinera de todo San Martín? Bueno, eso dice la señora Pérez, pero yo creo que es de toda la Patagonia. No lo dudó, respondió Ramiro, sentado en una de las sillas de madera que Delfina había restaurado años atrás. ¿Y usted cocina, señor Ramiro? La verdad es que no mucho. Siempre he estado muy ocupado con el trabajo. Mami dice que las personas muy ocupadas a veces se olvidan de las cosas importantes. Delfina se tensó junto a la estufa.
La honestidad de su hija podía ser devastadora. «Tu mamá es muy sabia», murmuró Ramiro, mirando directamente a Delfina. «Sí, pero a veces se pone triste y no me dice por qué». «Liora, ¿por qué no le muestras a Ramiro tus acuarelas mientras termino de cocinar?» «Sí, tengo una del lago que quedó muy bonita». La niña corrió hacia su habitación, dejando a los adultos solos. El silencio se extendió entre ellos, lleno de palabras no dichas. «Es increíble», dijo Ramiro finalmente. «¿Qué? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? Es perfecta. Ha tenido que madurar más rápido de lo que debería». Delfina removió la salsa con más fuerza de la necesaria. «Cuando era más pequeña, me preguntaba constantemente por su padre. Aprendí a responder de formas que no la lastimaran». «¿Qué le decías?» «Que su papá vivía lejos, que tal vez algún día lo conocería». Se giró hacia él. «Nunca pensé que ese día llegaría realmente». Liora regresó con una carpeta llena de dibujos, interrumpiendo el momento tenso. «Mire, esta es mi favorita». Extendió. Una acuarela que mostraba el lago al atardecer, con las montañas reflejándose en el agua. Los colores eran sorprendentemente maduros para una niña de 7 años. «Es hermosa, Liora. Tienes mucho talento». «¿Usted sabe pintar?» «No, pero me gustaría aprender». «¿En serio yo podría enseñarle? Aunque tendría que comprar pinceles más grandes porque usted tiene manos de gigante». Ramiro rió genuinamente, y Delfina sintió algo moverse en su pecho. Hacía años que no escuchaba esa risa. Durante la cena, Liora mantuvo la conversación, fluyendo con sus preguntas inocentes y sus observaciones agudas. Preguntó sobre el trabajo de Ramiro, sobre las ciudades que había visitado, sobre si sabía montar a caballo. «¿Y tiene novia?», preguntó de repente, haciendo que Delfina casi se atragantara con su agua. «¿Liora? ¿Qué?» «Es una pregunta normal. La señora Pérez siempre pregunta eso». «No, no tengo novia», respondió Ramiro mirando a Delfina. «Hace mucho tiempo que no». «¿Por qué no? ¿Es muy exigente?» «Digamos que hay alguien especial que nunca pude olvidar». El aire se espesó. Delfina sintió que sus mejillas se calentaban, como en las películas, cuando el príncipe busca a la princesa durante años y años. Algo así. ¿Y la encontró? Creo que sí. Liora miró entre los dos adultos con la expresión de quien está empezando a entender algo importante. «Mami, era la princesa». Delfina se levantó bruscamente. «Creo que es hora de que te bañes, mi amor. Pero no terminé mi pasta. Puedes terminarla después del baño. El señor Ramiro va a estar aquí cuando salga». Delfina miró a Ramiro, quien asintió levemente. «Sí, estaré aquí. Perfecto. No se vaya, ¿sí? Quiero mostrarle mi collar especial». Cuando Liora desapareció escaleras arriba, Delfina comenzó a recoger los platos con movimientos nerviosos. «No tenías que prometerle que te quedarías». Quería hacerlo. «Ramiro, esto es muy confuso para ella. No puede acostumbrarse a tenerte aquí si... ¿Sí qué? Si no estás seguro de quedarte». Él se acercó y puso una mano sobre la de ella, deteniéndola. «Delfina, mírame». Ella levantó la vista reluctantemente. «Estoy seguro, más seguro de esto que de cualquier cosa en mi vida. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubrimos que ya no somos las mismas personas de hace 8 años? Entonces, lo intentaremos como las personas que somos ahora». El sonido del agua corriendo en el piso superior llenó el silencio. Delfina se dio cuenta de que él no había retirado su mano y que ella no había intentado apartarse. «Tengo miedo», susurró. «Yo también». «Mami, se me acabó el champú». La voz de Liora rompió el hechizo. Delfina se apartó, pero no antes de que Ramiro viera algo en sus ojos que le dio la primera esperanza real desde su regreso. «Ya voy, mi amor», gritó hacia arriba y luego miró a Ramiro. «Quédate, Liora quiere mostrarte su collar». Fue la primera invitación real que le había hecho, y ambos lo sabían. Liora bajó corriendo las escaleras con el cabello húmedo y su pijama de estrellas, llevando en las manos su tesoro más preciado, el collar de madera en forma de corazón que le había regalado su abuelo materno. «Mire, señor Ramiro, este collar me lo dio mi abuelo Vicente antes de irse al cielo».
Ramiro examinó la pieza tallada a mano con cuidado reverencial. El corazón tenía grabadas pequeñas flores y las iniciales LI en el centro. Es hermoso, Liora. Tu abuelo debía quererte mucho. Mami dice que él me quería desde antes de que yo naciera. ¿Es verdad eso, mami? Delfina, que había estado observando la interacción desde la puerta de la cocina, sintió una punzada de dolor. Su padre había muerto cuando Liora tenía apenas 3 años, pero había adorado a su nieta desde el primer momento. Es verdad, mi amor. El abuelo Vicente siempre decía que era su rayito de sol. ¿Y mi otro abuelo? ¿El papá de mi papá? La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Ramiro se tensó visiblemente, y Delfina sintió que se le secaba la boca. Mi padre murió hace poco tiempo, Liora, respondió Ramiro con cuidado. ¿También se fue al cielo? Sí. ¿Era bueno como el abuelo Vicente? Ramiro intercambió una mirada con Delfina. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que su abuelo paterno había sido la razón por la que sus padres estuvieron separados todos estos años? Era complicado. A veces las personas mayores toman decisiones que lastiman a otros sin querer. Como cuando yo rompo algo sin querer, y mami se pone triste aunque yo no haya querido hacerla enojar. Exactamente así. Liora asintió solemnemente, como si hubiera entendido algo profundo sobre la naturaleza humana. ¿Puedo preguntarle algo más, señor Ramiro? Claro. ¿Usted va a ser mi papá ahora? El silencio que siguió fue ensordecedor. Delfina sintió que el corazón se le salía del pecho mientras Ramiro parecía buscar las palabras correctas. Me gustaría mucho serlo si tú quieres y si tu mamá está de acuerdo. ¿Y eso qué significa? ¿Que va a vivir con nosotras? ¿Que va a venir a mis obras de teatro de la escuela? ¿Que va a enseñarme a manejar bicicleta? ¿No sabes manejar bicicleta?, preguntó Ramiro sorprendido. No, mami dice que cuando tenga 8 años, pero ya casi los tengo. Ramiro miró a Delfina con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Te gustaría que te enseñe? Sí. ¿En serio mañana? Si tu mamá dice que está bien. Todas las miradas se dirigieron a Delfina nuevamente. Se sintió acorralada, pero también conmovida por la emoción genuina en los ojos de su hija. Podemos intentarlo el fin de semana. ¡Yupi! Liora saltó de emoción y luego corrió a abrazar a Ramiro. Va a ser el mejor papá del mundo. Ramiro se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera creer qué estaba pasando. Luego lentamente rodeó a la niña con sus brazos y cerró los ojos. Voy a intentarlo, pequeña. Delfina observó la escena con el corazón dividido. Ver a su hija finalmente en los brazos de su padre era algo que había soñado y temido a partes iguales. Bueno, creo que es hora de que alguien se vaya a dormir, dijo finalmente. ¿Ya? ¿No puedo quedarme un poquito más? Mañana tienes escuela. Pero es viernes, y además ahora tengo papá. Eso debería contar para algo. Ramiro y Delfina intercambiaron una sonrisa involuntaria ante la lógica irrefutable de Liora. Las reglas siguen siendo las mismas, jovencita, dijo Delfina, pero su tono era más suave de lo usual. Señor Ramiro va a venir mañana. Si tú, mamá, me lo permite. Liora corrió hacia Delfina y la abrazó con fuerza. Mami, ¿puedes permitírselo? Por favor, por favor, por favor. Delfina miró por encima de la cabeza de su hija hacia Ramiro. Él la observaba con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que la desarmaría completamente. ¿Puede venir a almorzar mañana? Sí. Liora corrió de vuelta hacia Ramiro. Hasta mañana, papá. La palabra papá resonó en la habitación, como una campana. Ramiro se agachó y la abrazó nuevamente. Hasta mañana, mi niña. Después de que Liora subiera a su habitación, Delfina y Ramiro se quedaron solos en la sala. El peso de lo que acababa de pasar se instaló entre ellos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Delfina. Porque ella ya te llamó papá. No hay vuelta atrás después de eso. Lo sé, y nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Ramiro, si la lastimas, no lo haré, te lo prometo. Delfina asintió lentamente, sintiendo que acababa de dar el paso más aterrorizante y esperanzador de su vida. Entonces supongo que mañana tienes que aprender a enseñar a manejar bicicleta. Por primera vez en años,
Ambos sonrieron juntos, y por un momento, el futuro pareció lleno de posibilidades infinitas. El sábado amaneció con un cielo despejado que prometía un día perfecto para aprender a manejar bicicleta. Delfina despertó antes del alba, como solía hacer cuando estaba nerviosa, y preparó café mientras observaba el lago a través de la ventana de la cocina. ¿Por qué estás despierta tan temprano? Liora apareció en la cocina con el cabello alborotado y arrastrando su manta favorita. No podía dormir. ¿Estás nerviosa porque papá va a venir? Delfina se detuvo. Escuchar a su hija llamar papá a Ramiro tan naturalmente seguía sorprendiéndola. Un poco. ¿Por qué? ¿Crees que no va a venir? No, mi amor. Creo que sí va a venir. Entonces, ¿por qué estás nerviosa? La capacidad de Liora para ir directo al grano a veces la abrumaba, porque cuando las cosas importantes están a punto de cambiar, da un poco de miedo. ¿Pero es miedo bueno o miedo malo? Delfina consideró la pregunta. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años la diferencia entre terror y expectativa? Miedo bueno, creo. Como cuando voy a cumplir años y tengo miedo de que la fiesta no salga bien, pero también estoy emocionada. Exactamente así. Ramiro llegó a las 11 de la mañana con una bicicleta nueva de color morado con rueditas de entrenamiento. Liora gritó de emoción cuando la vio. «¡Es perfecta! Es del color de las flores que me gustan. Esperaba que te gustara», dijo Ramiro claramente complacido con su reacción. Delfina observó la escena desde la puerta. La bicicleta era exactamente del tamaño correcto y del color que Liora habría elegido. Había puesto atención a los detalles. «¿Podemos ir al parque ahora mismo, por favor?» «Primero almuerza», intervino Delfina. «La bicicleta no se va a ir a ningún lado». Durante el almuerzo, Liora no paró de hablar sobre todo lo que haría con su nueva bicicleta. Ramiro escuchaba con paciencia, haciendo preguntas y riéndose con sus ocurrencias. Sabía que mi mami también sabe manejar bicicleta, pero la suya es muy vieja y hace ruidos raros. ¿En serio? Ramiro miró a Delfina con interés. «No he manejado en años», confesó ella. «Deberías venir con nosotros al parque». «No, está bien. Esto es entre ustedes dos». «Mami, ven por favor, quiero que veas cómo aprendo». Los ojos suplicantes de Liora fueron imposibles de resistir. En el parque, Ramiro demostró una paciencia infinita. Corrió junto a Liora, sosteniendo la bicicleta, la animó cuando se frustró y celebró cada pequeño progreso. Delfina los observaba desde un banco, sintiendo que algo en su pecho se derretía lentamente. «Mami, mira, ya puedo pedalear sola». Efectivamente, Liora estaba manejando sin ayuda por primera vez. Su cara irradiaba orgullo y felicidad pura. «Eres increíble, mi amor». Ramiro corrió hacia Delfina con una sonrisa enorme. «¿Viste eso? Aprendió súper rápido». «Sí, lo vi. Es muy inteligente y valiente. Se parece a su padre en eso». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ramiro la miró con sorpresa. «¿Crees que se parece a mí?» «En muchas cosas. Su determinación, la forma en que arruga la nariz cuando se concentra, cómo inclina la cabeza cuando hace preguntas. No me había dado cuenta. Son 7 años de observarla todos los días». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, mientras veían a Liora dar vueltas en círculos gritando de alegría. «Delfina, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez le dijiste que yo no la quería?» La pregunta la tomó por sorpresa por su vulnerabilidad. «Jamás. Siempre le dije que su papá la amaba, pero que vivía muy lejos». «Gracias. ¿Por qué me das las gracias?» «Por no dejar que mi ausencia la hiciera sentir no querida». Delfina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ella siempre ha sido querida, incluso cuando estábamos solas. «Lo sé, y eso te convierte en una madre extraordinaria». Antes de que pudiera responder, Liora se acercó pedaleando con una expresión de preocupación. «Mami, ¿estás llorando?» Delfina se tocó las mejillas y se dio cuenta de que efectivamente tenía lágrimas. «Son lágrimas felices, mi amor, como cuando ves películas tristes pero bonitas». «Exactamente. Papá, tú también tienes lágrimas. Felices».
Ramiro se agachó hasta quedar a la altura de Liora. Sí, pequeña, muchas lágrimas felices. ¿Entonces podemos ir por helado para celebrar? Mami dice que los helados van perfecto con las lágrimas felices. Delfina rió a pesar de las lágrimas. ¿Cuándo dije eso? El día que terminé mi primer rompecabezas de 1000 piezas. Está bien, vamos por helado. Mientras caminaban hacia la heladería, Liora entre los dos empujando su bicicleta nueva, Delfina se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba pensando en el pasado ni preocupándose por el futuro. Por primera vez, simplemente estaba presente en un momento perfecto. La tranquilidad de la nueva rutina familiar se vio interrumpida un martes por la mañana cuando Delfina recibió una llamada que cambiaría todo. Estaba preparando el desayuno cuando su teléfono sonó con insistencia. Señora Iragorri, habla la doctora Fernández del Hospital Regional. Necesito que venga inmediatamente con Liora. El mundo se detuvo alrededor de Delfina. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Los resultados de los análisis de rutina que le hicimos la semana pasada muestran algunas irregularidades. Necesito hacer más estudios. ¿Qué tipo de irregularidades? Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede venir esta mañana? Delfina colgó con las piernas temblando. Liora apareció en la cocina lista para ir a la escuela, con su mochila al hombro y una sonrisa radiante. Buenos días, mami. ¿Papá va a venir hoy después de clases? Liora, mi amor, hoy no vas a ir a la escuela. Tenemos que ir al hospital. ¿Por qué? ¿Estoy enferma? No lo sé, mi cielo. Solo necesitan hacerte más estudios. La confusión en los ojos de su hija la partió en dos. Tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Ramiro. Delfina, ¿todo bien? No, necesito que vengas. Es sobre Liora. ¿Qué pasó? El hospital necesitan hacerle más estudios, algo sobre irregularidades en sus análisis. Voy para allá. Ramiro llegó en tiempo récord, con el cabello despeinado y una expresión de pánico controlado. Sin decir palabra, abrazó a Delfina y luego se agachó junto a Liora. Hola, pequeña. ¿Lista para una aventura? ¿Ir al hospital es una aventura? Si vamos juntos, todo puede ser una aventura. En el hospital, la doctora Fernández los recibió con seriedad profesional. Era una mujer mayor, de cabello gris y mirada amable pero directa. Señora Iragorri, señor Luarte, soy el padre de Liora. Perfecto. Los análisis de Liora muestran indicadores que sugieren una condición genética llamada síndrome de Wilson. Es tratable, pero necesitamos confirmarlo con más estudios. ¿Qué significa eso?, preguntó Delfina, sintiendo que se le secaba la boca. Es una enfermedad que afecta la forma en que el cuerpo procesa el cobre. Si se detecta temprano y se trata adecuadamente, los niños pueden vivir vidas completamente normales. ¿Y si no se trata? Puede afectar el hígado y el sistema nervioso. Pero insisto, con tratamiento temprano el pronóstico es excelente. Ramiro tomó la mano de Delfina sin pensar. ¿Qué necesitan de nosotros? Análisis genéticos de ambos padres. Esta condición es hereditaria, así que necesitamos determinar de cuál de ustedes la heredó. Yo le hice esto. La voz de Delfina se quebró. Señora, nadie le hizo nada a nadie. Es genética, no es culpa de nadie. Mientras esperaban los resultados de los nuevos análisis, Liora jugaba en la sala de espera infantil, ajena a la tensión que dominaba a sus padres. ¿Y si es grave?, susurró Delfina. No lo será. La doctora dijo que es tratable. ¿Y si yo no puedo? ¿Y si no tengo el dinero para el tratamiento? Ramiro se giró hacia ella con una intensidad que la sorprendió. Delfina, mírame. Sin importar lo que cueste, sin importar lo que necesite, Liora va a tener el mejor tratamiento posible. ¿Me escuchas? Ramiro, no hay peros. Es mi hija. También. Y voy a asegurarme de que esté bien. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Ramiro la abrazó sin dudarlo. Y por primera vez en años, Delfina se permitió apoyarse en alguien más. Tengo miedo, susurró contra su pecho. Yo también. Pero no vamos a enfrentar esto solos. Mami, papá, ¿por qué están tan serios? Liora,
Había aparejado frente a ellos con una expresión preocupada. Solo estamos un poco preocupados por tus estudios, mi amor. ¿Van a doler? No más que cuando te sacan sangre, respondió Ramiro, acariciando su cabello. Y después, ¿podemos ir por helado otra vez? A pesar de todo, Delfina sonrió. Claro que sí. Y van a dejar de estar tristes. Vamos a intentarlo. Está bien, pero si no pueden dejar de estar tristes, yo puedo abrazarlos hasta que se sientan mejor. Los abrazos de hija curan todo. Ramiro y Delfina intercambiaron una mirada. Su hija de 7 años estaba consolándolos a ellos. ¿Sabes qué, pequeña?, dijo Ramiro. Creo que tienes razón. Siempre tengo razón. ¿Verdad, mami? Siempre, confirmó Delfina, abrazando a su hija con toda la fuerza de su amor. Cuando la doctora Fernández regresó con más información, no venía sola. Con ella había un especialista que les explicaría todo sobre el tratamiento y las opciones disponibles. Por primera vez desde el diagnóstico, Delfina sintió que tal vez, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. 3 meses después, el otoño, había pintado San Martín de los Andes con tonos dorados y rojizos que se reflejaban perfectamente en las aguas del lago. Delfina caminaba por la orilla con una tranquilidad que no había sentido en años, observando a Liora y Ramiro volar una cometa que él había traído de uno de sus viajes a Buenos Aires. Los resultados finales habían confirmado el síndrome de Wilson, pero también habían traído buenas noticias. Detectado tan temprano, el tratamiento sería simple y efectivo. Una medicación diaria y controles regulares eran todo lo que Liora necesitaría para vivir una vida completamente normal. «Mami, mira qué alto vuela», gritó Liora, señalando la cometa que danzaba contra el cielo azul. «Es hermosa, mi amor». Ramiro se acercó a Delfina mientras Liora continuaba manejando la cometa con concentración absoluta. «¿En qué piensas?» «En lo diferente que es todo ahora. ¿Para bien o para mal?» Delfina lo miró. En estos meses, había visto a Ramiro transformarse en el padre que nunca había tenido la oportunidad de ser. Había estado presente en cada cita médica. Había aprendido a trenzar el cabello de Liora. Había asistido a la obra de teatro de la escuela, donde ella interpretaba a una flor parlante. Para bien, definitivamente para bien. ¿Sabes? Hay algo que nunca te he preguntado. ¿Qué? ¿Me perdonas? ¿Realmente me perdonas por todos estos años perdidos? Delfina consideró la pregunta. El perdón había sido un proceso lento, construido, día a día a través de pequeños gestos y grandes compromisos. Ya no se trata de perdonar, Ramiro, se trata de elegir el presente. ¿Y qué eliges? Antes de que pudiera responder, Liora corrió hacia ellos con la cometa todavía en sus manos. «Papá, mami, miren lo que encontré». En su mano libre tenía una piedra perfectamente lisa del lago, de color gris perla con una veta dorada que la atravesaba como un rayo. «Es la piedra más bonita que he visto», dijo Ramiro examinándola con seriedad. «¿Saben para qué la voy a usar?» «¿Para qué?», preguntaron al unísono. «Para hacer un deseo. La señora Pérez dice que las piedras del lago guardan los deseos hasta que se cumplen». «¿Y qué vas a desear?», preguntó Delfina. «No puedo decirlo o no se cumple, pero es algo muy importante». Liora cerró los ojos con fuerza, sostuvo la piedra contra su pecho y susurró algo inaudible. Luego la lanzó al lago con todas sus fuerzas. La piedra hizo varios saltos sobre la superficie antes de hundirse definitivamente. «Listo. Ahora solo tengo que esperar». «¿Cuánto tiempo hay que esperar para que se cumplan los deseos?», preguntó Ramiro. «Depende. Los deseos pequeños son rápidos, pero los deseos grandes a veces toman tiempo. ¿Y el tuyo era grande o pequeño?» «Era enorme, como del tamaño de una familia completa». Delfina y Ramiro intercambiaron una mirada cargada de significado. «Liora», dijo Delfina suavemente, «¿qué pediste?» «Mami, no puedo decirlo. ¿Y si te digo que creo que tu deseo ya se cumplió?» Liora los miró con curiosidad. «¿En serio? ¿Tú qué crees?», intervino Ramiro extendiendo una mano hacia Delfina. Ella la tomó sin dudarlo, y luego ambos extendieron sus manos libres hacia Liora. La niña los miró a ambos, luego miró sus manos extendidas, y una sonrisa enorme iluminó su rostro.
Sí. Se cumplió súper rápido. Los tres caminaron hacia casa tomados de la mano, con la cometa bailando sobre sus cabezas. El viento patagónico llevaba consigo el aroma de los pinos y la promesa de nuevos comienzos. Esa noche, después de que Liora se durmiera abrazada a su collar de corazón, Delfina y Ramiro se quedaron en el jardín mirando las estrellas. «¿Sabes? Hay algo que quiero pedirte», dijo él. «¿Qué? Que te cases conmigo». Delfina se giró hacia él sorprendida. «¿Me lo estás preguntando o me lo estás pidiendo?» «Te lo estoy pidiendo con todo mi corazón. ¿Y si te digo que sí?» «Entonces le diremos a Liora que su deseo de tener una familia completa se cumplió para siempre». Delfina miró hacia la ventana iluminada de la habitación de su hija, luego hacia el lago, donde tantos sueños habían sido lanzados como piedras, y finalmente hacia el hombre que había regresado para reclamar el amor que nunca debió perder. «Sí», susurró. «¿Sí? Sí, Ramiro. Quiero casarme contigo». El silencio que había guardado sus corazones durante 7 años finalmente se rompió, reemplazado por el sonido de las promesas susurradas bajo el cielo estrellado de la Patagonia. Veces el amor verdadero encuentra la forma de regresar a casa, incluso después de años de silencio, y a veces los deseos lanzados al lago por una niña de 7 años tienen el poder de sanar corazones rotos y construir familias que estaban destinadas a estar juntas desde el principio. El eco de sus voces se mezcló con el viento nocturno, llevando consigo la certeza de que algunos silencios están destinados a romperse para dar paso a las palabras más importantes de todas. Para siempre. Fin. Si fueras Delfina y descubrieras que el padre de tu hijo regresó después de 7 años de silencio, ¿le darías una segunda oportunidad al amor o protegerías tu corazón y el de tu niña? ¿Hasta qué punto el perdón puede reconstruir una familia destrozada? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.